Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches de este nuevo programa Café y Trauma, sesión online. En esta oportunidad vamos a tener un expositor muy interesante y además una gran invitada. Nos estamos a presentar en esta noche a tratar un tema muy importante. El tema a tratar esta noche es situaciones de trauma en la zona urbano-rural. Como exponente presentador vamos a tener el gran honor de tener al doctor Giovanni Valdivia Salas. Él es cirujano general, también laparoscopista y miembro de la Sociedad de Cirujanos Generales de Perú, y es cirujano en el Hospital de Lima Este Vitarte. Eh, Muchas gracias, doctor Giovanni, por acompañarnos esta noche. Como Buenas noches, invitada, doctor. ¿no? ¿Qué tal? Perdón. Y como invitada vamos a tener también el gran honor en esta noche de contar con la participación de la doctora Marta Chiodetis. Ella es cirujana de trauma y también actualmente es nuestra presidenta de la Sociedad Panamericana de Trauma, a quien le doy un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte y gracias por estar participando esta noche en este programa de Café y Trauma, doctora. Muchas gracias a todos por los que están participando y por incluirme en esta exposición. Pues Ujú. cuando yo vengo acá, Gracias, doctora. Muy bien, vamos entonces a empezar con este, este tema de esta noche muy importante que tiene un trasfondo muy importante, digamos así, dando la redundancia, porque el tema llama, se denomina situaciones de trauma en la zona urbana rural. Definitivamente, trauma en nuestro medio resulta ser una problemática nacional que si bien guarda muchas aristas y guarda mucha relación con las políticas llevadas en nuestro medio, en nuestro país, pueden ser muy similares a otros países en Latinoamérica. El subregistro, por ejemplo, el desconocimiento del manejo en sí de traumas, sobre todo en las regiones más adentro de nuestro país. Las diferencias, por ejemplo, también en el abordaje del trauma en los diferentes centros hospitalarios a nivel nacional. Eh, Has comentado incluso la casuística del trauma en la actualidad. Justamente tenemos muchos más traumas ahora, sobre todo penetrantes, que obviamente traumas abdominales cerrados, que teníamos antes por situaciones diversas como accidentes automovilísticos. Porque ha cambiado un tanto la prevalencia, se ha aumentado, se ha acrecentado esta problemática y nos lleva a reflexionar esta noche sobre esa situación en particular. Bien, te cedo la palabra, Giovanni, para que podamos tratar ese tema y luego pasamos a una discusión con nuestra invitada, muy importante. Muy buenas noches, doctor. Más bien, estoy muy agradecido por esta oportunidad para ser parte de su programa, ¿no? De su sketch de Café y Trauma. También estoy agradecido por nuestra invitada de honor que tenemos, es la doctora Marta Chiavetti, nuestra presidenta de la Sociedad Panamericana. Y bueno, como usted nos comentó, perdón, el trauma es una pandemia, ya es a nivel mundial, porque afecta a todas las personas, nadie se libre de trauma. Y como nadie se libre del trauma, pues nosotros debemos estar preparados para poder atenderla y solucionar estos casos rápidamente y evitar las secuelas. Como, bueno, vamos a comenzar, ¿no? El tema que les traigo es situaciones de trauma en áreas urbanos-rurales. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? Porque, o sea, las situaciones que nosotros tenemos en cada hospital es distinta, ¿no? Yo ahora les voy a hacer una pequeña introducción y posterior a ello vamos a ver todas las situaciones y el contexto en el que estaba,
porque la mayoría de los casos fueron de mi experiencia, ¿no? Entonces, comenzamos. Mm, mm. Listo. Entonces, yo retornada a mi hogar después de la guardia o de el turno que me tocaba en el hospital, siempre veo situaciones como esta, ¿no? Noticias donde aparece una tragedia en la ruta Ayacucho-Huancavelica, un bus salió de Lima y cayó en un abismo. Murieron 25 personas. Si murieron 25 personas, imagínense cuántas personas heridas quedaron. Y nosotros en una posta de salud, que es lo más cercano a estos accidentes, no vamos a poder atender a, a todos estos pacientes, ¿no? Entonces hay que saber cómo hacer un triaje rápido. Otro, las lluvias. Lluvias dejan 44 fallecidos y 2.000 casas destruidas. Esto fue el anterior año. Imagínense, pues, el fenómeno de Niño y otros fenómenos que nosotros tenemos en el país. Lo mismo, ¿no? Esto que justo el doctor Eduardo Guamán me dijo que estaba por la zona y tuvo que atender, ¿no? 9 heridos, otro accidente de tránsito. Eh, Tenemos también una tragedia en un penal en Huancayo, ¿no? 5 fallecidos, 3 heridos, también por los fallecidos por el cambio climático. Y bueno, inicio de año 2025, tenemos 106 emergencias en Lima, 45 incendios y todos los damnificados, pues obviamente llegaron a nuestros nosocomios. Mm. Entonces, ¿qué es el trauma? El trauma nosotros cuando consultamos a cualquier colega piensa esta situación, ¿no? Que ven a un personal, un colega, ¿no? Haciendo lo que es osteología, ortopedia. Pero como ya sabemos, esto no es trauma, ¿no? Esto es otra rama. La definición está dada por el doctor Barker, que en 1984 dio este concepto, y es el daño físico que resulta de la exposición del cuerpo humano a niveles de energía cinética, térmica, química, eléctrica, radiante y o agentes físico causales, en una magnitud tal que va a exceder el umbral de tolerancia mecánica, fisiológica o el deterioro normal que va a resultar en la falta de oxígeno o de calor en nuestro organismo. Entonces, tenemos perdón, un rato, se me fue la pantalla. Ahí está. El trauma ocasiona la muerte de más de 4.4 millones, ¿no? de personas en todo el mundo. Esto fue reportado en la revista de la Organización Mundial de la Salud en el 2021 en este artículo de lesiones y violencia, y constituye casi el 8% de todas las muertes en edad temprana. Es decir, en personas menores de 40 años. Mm, También va a producir el 10% de la discapacidad en la población mundial. También tenemos que la tasa, ¿no? En el 2016 fallecieron 154.997 personas debido a accidente de tránsito, y va a representar una tasa de 15.5 por 100.000 habitantes. Y en Latinoamérica la tasa de mortalidad es de 19.2, perdón, por 100.000 habitantes. El doctor Tyler, en su artículo de Sistema de Trauma, menciona que el 90% de las muertes fueron relacionadas a trauma en países de bajo y mediano ingreso. Nosotros y casi todos los países de Latinoamérica estamos dentro de ellos. El 80% de las muertes ocurre en un ámbito hospitalario, teniendo una peor situación en las zonas rurales. Es por ello que en el anterior congreso de la Sociedad Panamericana de Trauma que fue efectuado acá en Lima y Perú, presenté un pequeño estudio, ¿no? Que lo titulamos como el impacto de trauma sobre la mortalidad del Perú en los años 2002 al 2021. Esto lo efectué con la doctora Luyo y la doctora Valdivia, ¿no? Donde encontramos que el trauma fue responsable de 362.970 decesos en el Perú durante estos 20 años. Fue la principal causa de muerte en el año 2005, 2014 y 2015. La tercera causa en el año 2020 y 2021, no, esto por la infección por la pandemia de COVID-19. Y en el resto, en los 15 años restantes, pues fue la segunda causa de muerte. ¿Qué parámetros, no? ¿Cuáles fueron las causas que englobé en una situación de trauma gracias a la definición del doctor Baker?
fue accidente de transporte terrestre, lesiones de intención no determinada, accidentes que obstruyen la respiración, las demás causas externas, envenenamientos, homicidios, accidentes por ahogamiento y sumersión, suicidios, accidentes por disparo de arma de fuego, incidentes ocurridos al paciente durante la atención médica quirúrgica, caídas, accidentes por fuerza de la naturaleza, exposición de la corriente eléctrica, exposición al humo, fuego y llamas, accidentes por otro tipo de transporte y accidentes por fuerza mecánica. Como se dan cuenta, ¿no? En esta tabla, el trauma no varió en todos los 20 años estudiados. Es cierto que la mortalidad se elevó en los dos últimos por el tema de la pandemia, pero no hubo ninguna variación en cuanto a lo que es trauma y bueno, afecta más al sexo masculino. Estos son datos actuales, ¿no? Que en enero del 2025 las defunciones registradas en el año según muerte violenta, fueron principalmente por accidente de tránsito, causando 219 decesos solo en el mes de enero, ignorados 161, homicidios 181, otro accidente 86, suicidio 76 y accidente de trabajo 22. Como se dan cuenta, el departamento más afectado, pues siempre fue Lima, ¿no? Pues el tema de la población que tiene y, y bueno, en enero, como ya se mencionó, pues, ¿no? 181 homicidios y el resto de datos, ¿no? Que ya les he mencionado. Entonces, ya con toda esta introducción, quería hacerle llegar algunos ejemplos de pacientes que atendí. Este es un pacientito que atendí en el Hospital de Cañete. En el Hospital de Cañete, para hacerles ver esa realidad, pues yo era el único cirujano de guardia, si es que no tenía residente de cirugía, no había interno de cirugía. Y solamente si es que había alguna situación o teníamos que operar, lo hacíamos con el ginecólogo. Entonces, más o menos a las 12, ¿no? Hora punta para nosotros los cirujanos, pues llega un paciente de 39 años de edad, que más o menos hace 40 minutos, pues sufre un accidente. Es traído por familiares quienes refieren encontrarlo en el suelo al lado de un motor sobre un charco de sangre, gritando de dolor y con sangrado activo a nivel de la pierna derecha. El familiar refiere que probablemente el paciente sufre un accidente con la cadena de un motor de agua mientras que trabajaba. El paciente y el familiar aplican un doble torniquete previo a la zona afectada y de antecedentes hipertensión y solamente una apendicectomía incisional. Esta situación pasa mucho en esa zona, Cañete, ¿no? Que es Lima rural. Y la verdad es que cuando me llegó el paciente, ¿no? Con la carga tiene la tabla, ¿no? Las funciones vitales, como se dan cuenta, vía aérea permeable, está ventilando espontáneamente, pero sí está taquipneico, la presión estaba en 80-50, frecuencia cardíaca 104, Glasgow 11 de 15 y pues una lesión que ahorita les voy a mostrar. Esta es la lesión a la que me enfrenté, ¿no? Entonces, bueno, quería hacerles algunas preguntas acá. Como se dan cuenta, es una lesión escandalosa, ¿no? Llena de tierra, sangrado activo. Tenemos el doble torniquete, si pueden apreciar, a nivel del muslo. Y bueno, quería ver qué es lo que podríamos hacer en esta situación, ¿no? Le pongo algunos ejemplos y para responderlo, ya que, bueno, vamos a hacer la exposición primero. Reforzar el torniquete, si el paciente ya no está sangrando, pues el torniquete no necesita reforzarlo. Compresión externa, pues eso sí debería hacer, pero la zona está contaminada. Angiotomografía, pues en Cañete no tengo ni siquiera ecografía, así que imposible, ¿no? Para hacerlo. Eco doble, pues como ya le mencioné, no tengo ecografía. Entramos a sala de operaciones como ley de emergencia o activamos el protocolo de transfusión masiva. Bueno, el protocolo de transfusión masiva en el Hospital de Cañete no existe, no se puede porque solamente tenemos, si es que no me equivoco, 2 paquetes globulares y nada más, así que no es una opción. Por lo que yo en esa situación pues opté en llevarlo a sala de operaciones. Como se dan cuenta, ¿no? La lesión es muy, pero muy escandalosa.
hay un traumatismo en este miembro inferior y encontré una herida en colgajo que compromete el 90% aproximadamente la circunferencia de la pierna derecha, sección del tejido muscular de compartimiento posterior con zonas de tejido edematoso y áreas de tejido desvitalizado, tendones de compartimiento posterior seccionados, estructuras vasculares superficiales seccionadas, pérdida parcial de periósteo de la tibia, presencia de abundantes partículas de tierra, predominio subcutáneo y no se encontró un sangrado activo. Bueno, en esta situación, cuando yo fui a sala, siempre lo que aprendí, ¿no? Es buscar el tema de lo que es la irrigación, ¿no? Me fui a buscar la arteria poplitea, la vi bien, permeable, no había ninguna lesión, lo único que se hizo es lavado y control de hemostasia de las estructuras vasculares que estaban comprometidas. Actualmente el paciente, pues después de su tratamiento, porque después de hacerle el tratamiento en sala, lo mandé al hospital de referencia, que era el Hospital Revaliati, que estaba a 2 horas y media de donde me ubicaba, pero ya no con un sangrado activo. Y como pueden ver, la recuperación del paciente fue maravillosa. Es cierto que tiene unas grandes cicatrices, pero como se dan cuenta, el paciente está entero, ¿no? Él sufrió infección, ¿sí? Por todo el compromiso externo, pero como se dan cuenta, él moviliza, camina, con la fisioterapia posterior, está más que perfecto y él siempre nos agradece porque está completo, como se podría decir. Tenemos otro paciente. Este paciente sí lo recibimos ahí en el hospital de Lima Vitarte. Es en marzo. Yo tenía pues 2 meses trabajando en el nosocomio y no conocía mucho a los colegas con los que convivía, pues, ¿no? Y bueno, le voy a presentar. Es un paciente que es traído por personal de salud, quien refiere que hace 2 horas el paciente sufre un accidente de tránsito. Es un pasajero de vehículo menor, estaba en el asiento posterior y mencionan que el vehículo impacta frontalmente contra un poste de luz en vía pública. El paciente no utilizaba cinturón de seguridad y fue socorrido inicialmente por personal paramédico y trasladado para recibir atención primaria en un hospital nacional 21, donde coordinan su referencia a nuestro nosocomio por no contar con neurocirujano. Ya que el paciente se encontraba con un trastorno de sensorio de Glasgow 12 de 15. El tiempo del accidente aproximado fue entre las 8:30 a 9 de la noche y él ingresó a nuestro hospital a las 10:40. Esa noche estaba de guardia. Mis colegas entraron a sala porque fue una guardia bien movida. Dejaron varios pacientes para operar y yo me quedé pues en el tópico, ¿no? Observando y ayudando a los residentes e internos. La jefa de guardia acude y nos menciona, ¿no? Que hay un paciente con estas características y ¿qué hacemos? Yo le digo, mándenlo. Le pregunté, ¿tenemos neurocirujano? Me dijo, sí tenemos. Entonces, mándenlo, doctora. Y después de eso me dijo, pero no tenemos camas en UCI. Es cierto que no tenemos camas en UCI, pero lamentablemente un paciente que necesita atención neuroquirúrgica en un hospital que no tienen ese especialista, no podemos abandonarlo. Y si nosotros tenemos la posibilidad, tenemos que darle la mano y aceptar este caso, ¿no? Porque la verdad, o sea, según lo que lo pintaron, pues era para ellos. Y bueno, vamos a avanzar. Vemos acá el vehículo, ¿no? Es un gran impacto, como se dan cuenta. El vehículo está bien, bien dañado. Y esto fue algo bonito porque le tomé fotos sin pensar, ¿no? Fue a las 10:48 de la noche, paciente taquicárdico, la presión todavía aceptable, 106/60, con una presión arterial media de 75, y si estaba taquipneico, estaba un poco ansioso, estaba desorientado el paciente. Em, esta es la tablita de evaluación primaria, vía aérea permeable, no tenía collarín cervical, aparte de que queríamos descartar algún problema
neurológico, ventilaba espontáneamente. Esto ya fue cuando le aplicamos analgésicos, un poco de soporte oxigenatorio, está con 24 por minuto. En cuanto a la circulación, está taquicárdico, hipotenso, perdón, normotenso, ¿no? Y la escala de Glasgow está de 12, de 15. En cuanto a la exposición, palidez generalizada, distensión abdominal, somnolencia, equimosis de más o menos 10,8 centímetros en cada posterior de muslo derecho no expansivo. Algunas opciones para hacer, ¿no? Con un paciente estable, el FAS obviamente siempre tiene que ir, ¿no? Y en Traumashock nosotros contamos con ecógrafo, tomografía. Está un poco alejado del tomógrafo, pero si estaba relativamente estable, podríamos optar por ello. Y obviamente sí teníamos que iniciar con el protocolo de transfusión masiva en cuanto a este paciente que sí ya tiene un grado de shock. Pasando un minuto, el paciente se nos complicó. Son las 10:49, como pueden ver, y el paciente cayó la presión al suelo. Tenía una PA de 58,46, y la verdad es que en ese momento empezamos a agilizar todo porque el paciente se nos iba a ir. Justo estaba subiendo otro paciente a sala. Lo que hice pues es correr a sala, decirle, por favor paren todo, tengo un paciente crítico y vamos a necesitar sala de emergencia. Mis colegas me dijeron, pero tan complicado es. Si es un paciente que necesitaba la operación en ese momento. Como se dan cuenta, el paciente estaba distendido, tenía petequias abdominales, el FAS positivo, todo era nicogénico, tenía una secreción hemática a través de la zona nasogástrica. Nuestra impresión diagnóstica pues fue un shock hipovolémico por traumatismo abdominal contuso, descatanemia severa, un trastorno de coagulación, una acidosis metabólica. Estas fueron las indicaciones antes de sala. Justo estábamos ya implementando el protocolo de transfusión masiva, pero no se estaba efectuando adecuadamente. Actualmente sí está muy, muy bien implementado y se está efectuando de maravilla. Y esa es la intervención, ¿no? Que bueno, es cierto que lo manejamos, lo atendemos, lo subimos a sala, y en sala, como se dan cuenta, no tiene ni una gota de sangre a nivel de la pared abdominal. Cuando nosotros vemos esta situación, sabemos que nos vamos a enfrentar a una situación muy crítica, y no solamente la cirujana en este caso principal es la responsable de este acto, sino que yo entré como ayudante. El anestesiólogo, si se dan cuenta, está correteando de un lado a otro. Fue el paciente tan crítico que mi colega también entró. Al final fuimos tres cirujanos. En este caso, pues lamentablemente los materiales no jugaron a favor, ¿no? No nos ayudaba, pues por lo que empezamos a cortarla prácticamente con el bisturí, y se nos vino todo el mar de sangre, ¿no? Que nosotros pensábamos un trauma contuso, ¿no? Hígado, vaso, pero esta situación pues no fue así. Toda la sangre venía de la parte inferior que se había acumulado, que lo único que opté yo es comprimir grandes vasos, y mi colega pues por el taponamiento. eh, este, cuadrante por cuadrante. Tú me Entonces, entiendes ahora, sí. Entiende tu kit. siempre nosotros nos capacitamos para estas situaciones, pero cuando uno está en la cancha, pues a veces todo lo que has leído, todo lo que estás pensando, pues por la rapidez de resolución que necesitamos hacer, pues se nos pasa. Este es el AGA y electrolitos que teníamos en plena cirugía. Como se dan cuenta, el pH acá es 7,22. Tenemos un PAFI de 3,64. El déficit de base es menos 19,9. Bicarbonato estaba en 10,7. Y el calcio estaba en el límite inferior, 1,1, y el lactato pues en 14,3.
Para rematar, ¿no? La glucosa está en 436, un paciente sin antecedentes al respecto. Tenemos la temperatura en 37. La temperatura acá es algo que no cuadra porque esto nosotros lo anotamos. Y pues obviamente esto fue una temperatura al azar porque con estos datos el paciente ya estaba en el diamante de la muerte, ¿no? Y de verdad, o sea, nosotros no pensábamos que iba a salir por todos los hallazgos que encontramos. Después de todo el mar de sangre, pues encontramos un hematoma en zona 1, ¿no? Por lo que procedimos a explorarlo. Y esto es una fotito bonita, porque acá está a la mano de todos los participantes, los tres somos cirujanos, ¿no? Y encontramos páncreas para un lado, páncreas para el otro lado, y una secreción blanquecina característica del páncreas, ¿no? Y bueno, lo que optamos es, encontramos el conducto pancreático porque de verdad eso fue lo que ayudó mucho al paciente. Y los hallazgos de la operación fue un hemoperitoneo de más o menos 3 litros en los 4 cuadrantes, una lesión vascular de arteria gástrica derecha, un trauma pancreático de grado 3, lesiones vasculares de arterias a nivel del cuerpo de páncreas, sección completa de conducto pancreático a nivel del cuerpo, no sabemos si ha sido el accesorio y principal, un trauma de grado 1 del colon y un trauma hepático grado 1 del segmento 5. ¿Quién es el paciente? Pues Bien, buenas tardes. Quiero agradecer al el grupo de de la médicos operación. del Hospital Vitarte por demostrar el profesionalismo que hicieron hacia mi persona al operarme. Gracias a ellos, y ahora puedo hacer con total normalidad mis actividades y alimentarme con toda normalidad. Gracias. Como se dan cuenta, o sea, prácticamente nosotros ya no teníamos muchas esperanzas en el paciente, ¿no? Ya estaba en el diamante de la muerte, pero gracias a una oportuna intervención y el correcto manejo, ya sea tanto de los especialistas de anestesiología, medicina intensiva, y bueno, posterior, cuando ya está estable en cirugía, pues el paciente está bien, está vivo, está haciendo, como él menciona, ¿no? Está comiendo bien, está haciendo sus actividades. Y eso es lo maravilloso del trauma, que cuando nosotros atendemos al paciente, hacemos bien las cosas, no deja secuelas. Y obviamente va a tener cicatrices, pero el paciente está vivo y parecía que no ha sufrido todas esas lesiones catastróficas que de verdad pasó. Otros casos, una señorita que era pasajera de una moto, ¿no? La encontraron en vía pública, parece que tiene ahí una llanta, le pasó por el abdomen, ella estaba inconsciente. Miren esa tomografía, esa reconstrucción, ¿no? Tenemos fractura isquioiliotibiales, perdón, a nivel del isquion-ilion. Tenemos acá también el sacro partido en dos, hay una luxación de la cabeza de fémur. En verdad una pelvis totalmente dañada, ¿no? Y encontramos líquido libre en cavidad al operarla, pues una perforación de ilion, ¿no? Que está muy relacionado con estos casos de traumatismos a nivel de la cintura pélvica. Prácticamente la paciente estaba ya en descerebración, no tenía muchas esperanzas y nosotros estábamos un poco tristes porque tardamos en actuar. Actualmente la paciente pues se recuperó, ya estaba andando en silla de ruedas, empezó a comer, ya se le veía mejor, estaba sonriendo, se le sacó la traqueostomía y pues se fue de alta, ¿no? Obviamente ella sí tiene secuelas, pero está recuperándolas. Esperemos que tenga una gran recuperación y pueda volver a su vida cotidiana, a su vida diaria, ¿no? Mm,
Este es un caso que recibí hace unos 2 meses aproximadamente. Siempre nos llaman de trauma shock y nos dicen, pues doctor, de urgente, trauma shock, un paciente inconsciente, fue encontrado en vía pública. Nos comunicaron que tiene una lesión abdominal. Como se dan cuenta, no es una lesión, sino son sus intestinos que están protruyendo a través de la herida que encontramos. Hay una evisceración franca, o otra vez a correr. Me fui a sala de operaciones, suspender todo para que este paciente ingrese a sala. En sala de operaciones, se dan cuenta, tenemos una gran apertura en un intestino, ¿no? Y yo empecé a hacer Bowel Run, saqué todo el intestino delgado y no encontré ninguna lesión. Miré todo el intestino grueso, no había ninguna lesión. Entonces, pero al momento de lavar, no, esa cavidad pues encontraba contenido alimenticio. Así que si no es infracolónico, es supracolónico. Así que al subir y jalar el estómago, pues tenía pues, una gastrostomía prácticamente traumática, la cual pues se cerró en 2 planos. Acá se dan cuenta el corte del trauma, y esta es la incisión mediana supraumbilical que se hizo, y actualmente el paciente está bien, está vivo, está sin secuelas y está haciendo su vida como si nada, como si no hubiese pasado nada. Otros casos, ¿no? En nosotros, no sé cómo se da en otros hospitales, obviamente ya me van a comentar, pero cuando tenemos quemados, ¿quién es el que los recibe? ¿No? O sea, cirujanos plásticos, poquísimo, casi ningún hospital de Perú tiene de guardia 24 horas un cirujano plástico. Y el que tiene que asumirlo, pues somos nosotros, los cirujanos generales. Este paciente yo lo recibí allá en Cañete y bueno, lo encontré así. Así que empecé a hacer las curaciones, lo llevé a sala y al final nunca me aceptaron la referencia, pero el paciente recuperó muchísimo y se fue de alta del mismo nosocomio. No tuvo que ir se fue a ver por cirugía plástica, sí, pero por consultorio externo. Bueno, para terminar, este es un paciente que me llaman nuevamente en el hospital de Vitar, trauma shock. Mi residente me dice, doctor, hay un paciente que ha llegado, está mal, es un trauma torácico abierto, una herida penetrante, y bueno, le colocaron el tubo de drenaje y bueno, salió 2000, pero ya no sale. Yo, ¿cómo? ¿Cómo que ya no sale? O sea, acá algo no cuadra. Entro a sala de trauma shock y dense cuenta, ¿no? Parece que fuera una carnicería porque hay sangre por todos lados, tanto en la cama, en el suelo, ahí en el mismo drenaje está saliendo sangre franca. Veo el pleurovac y como se dan cuenta está repleto. Obviamente por eso no sale más sangre, pues, ¿no? Y pues le dije, ¿sabe qué? No, este paciente tiene que entrar a la sala, es un hemotorax masivo, así que vamos para allá. El cirujano de tórax estaba de retén, llegó, entramos y pues simplemente una arteria, la arteria mamaria estaba comprometida, acá ven la lesión, ¿no? La ligamos y solucionamos todo. El paciente se fue a su casa. Como conclusiones, ¿no? De esta ponencia es que debemos estar siempre preparados para situaciones de emergencia. Nosotros no sabemos cuándo va a llegar un paciente de trauma, no sabemos quién va a ser el paciente, ¿no? Nadie está libre de esta situación. Tenemos que realizar un correcto diagnóstico y manejo de estos casos. Hay que hacer protocolos de trauma, ¿no? Y la verdad, la Sociedad Panamericana tiene algunos protocolos que lo difunde a todo el que quiera. Hay que priorizar la circulación en lesiones sanguinantes, ¿no? Como en el primer caso, el torriquete le salvó la vida en 2 personas que no sé si han recibido esa capacitación. Realizar cirugía de control de daños, siempre hacer menos es más, como dicen, ¿no? Es para estabilizar al paciente, salvar al paciente.
mejorar el sistema de trauma. Lamentablemente en el Perú no tenemos un sistema de trauma y es algo que es muy necesario. Debemos realizar un manejo multidisciplinario. Como en todos los casos que les he presentado, pues hay muchas especialidades que están comprometidos. Y no solamente somos médicos, sino también están las enfermeras, técnicas, psicólogos, ¿no? Licenciados en fisioterapia, entre otras cosas, para poder ayudar, rescatar y volver rehabilitar a estos pacientes. Capacitación continua de personal de salud. Todo el personal de salud debe ser capacitado para actuar con, por ejemplo, lesiones exsanguinantes, ¿no? Un torniquete salva vidas y es algo fácil de enseñar y aprender. Y finalmente, revisión de casos para optimizar el manejo de trauma, no para que salga un colega a chancarlo, a molestarlo, ¿no? Sino para ver de los errores, ¿no? O de las virtudes y así aprender todos y evitar una probable situación inesperada, ¿no? Una probable situación que nos podemos arrepentir. Bueno, acabando, pues quiero invitarlos a la Sociedad Panamericana de Trauma, que de verdad desde el doctor Ordóñez, uno de los padres de la cirugía de trauma, un maestro. Yo siempre voy a capacitarme en todo lo que es trauma. Acá el doctor Salamea, el secretario técnico, el doctor Carlos Menegoso, el dueño de Focus en trauma. Y tenemos maestros con el doctor Ribeiro, acá también el doctor Medrano, el doctor Julio, el doctor Salamea. El curso de la TLS a todos los estudiantes, es básico que sepan el ATLS. Esto es para médicos generales, no es tanto para cirujanos, pero deben capacitarse y tener ATLS. Yo me fui hasta Ecuador para poder hacer la TLS y de verdad no me arrepiento, eso sí, es una inversión para poder efectuarla. Y también hago charlas, ¿no? Acá estoy en el Hospital Regional de Cusco, en el Hospital Antonio Lorena, en el Hospital Santa Rosa de Piura, Hospital de Resola de Cañete, para poder fomentar en lo que es el manejo de trauma y así poder evitar y salvar más vidas, ¿no? Con los colegas que de verdad están muy interesados. Finalmente, invitarlos al Congreso Panamericano de Trauma que va a ser efectuado en Cuenca del 21 al 24 de mayo. Para cualquier cosa, ahí están mis datos. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Gracias por tu presentación. Yo recuerdo la oportunidad en que pude dirigir la mesa en el momento de la presentación de trabajos de investigación en el cual presentaste justamente este trabajo de situación actual del trauma a nivel urbano-rural en uno de los congresos de la Sociedad de Cirujanos Generales. Eh, Hasta ese momento, el trauma incluso en mi cabeza podía pasar como algo muy interesante, pero la real magnitud y la real situación escapa más allá de lo que incluso podemos tener acceso a quienes leemos libros. ¿O por qué? Porque la realidad ya resulta ser otra. Y es la realidad en la cual nos has presentado a través de las fotos y a través de esas anécdotas y esas historias clínicas que nos has mostrado a todo el público acerca de verdaderos casos en los cuales se debate no solamente la vida, sino que también dando a conocer mucho de las cosas que se necesitan en trauma, en lo que es en la guardia del trauma, pero que también de repente como residentes o como cirujanos jóvenes o cirujanos que pudieran estar en este público o que nos sigue, o pudiera luego ya en nuestros canales de expansión en videos y que vamos a tener quienes van a poder ver también esa ponencia en adelante, pueden preguntarse, no contamos con ciertos elementos que, que tienes, ¿no? Con el que has podido resolver esos casos. Muchos no cuentan incluso con UCI, y hablamos de hospitales nacionales, incluso en el que he tenido la referencia de que UCI para llena, que incluso no cuentan con la caja de sangre o caja de transfusión masiva.
y estamos hablando de hospitales relativamente grandes o incluso del interior del país, y que son cosas que ahora toman una vital importancia para el manejo, pero que aún todavía adolecemos. La pandemia del trauma resulta ser la pandemia de la violencia, e incluso yo diría la pandemia de la falta de educación vial, por ser esos las causas de más prevalencia en nuestro medio. La situación actual del trauma, más allá de que incluso las situaciones suceden en espacios mucho más lejanos a la llegada a un hospital, un centro hospitalario, demandan más tiempo y la hora dorada se pierde. No siempre incluso las emergencias están disponibles para esos pacientes y, y claro, incluso los protocolos aún son faltantes. El ATLS resulta ser un punto importante que debe ser ya conocido desde residente. Nosotros yo recibí el ATLS ya de asistente y no de residente incluso, pero ahora ya las cosas han cambiado. Y bueno, ya tenemos en nuestro país algunos años sin tenerlo, sin tener acceso, pero por eso saludo a Ecuador por, por llevar a cabo estos cursos con mucha regularidad y que son accesibles, así que también vale la invitación para todos nosotros, porque aún todavía tenemos que actualizarnos en este curso tan importante, ¿no? Llevarlo allí. La sospecha sigue siendo tan importante como alguna vez a mis alumnos también les digo, alta sospecha en trauma es válido. Esa es una herramienta importante. El que no sospecha pasa de largo el trauma y ahí vienen luego las consecuencias. Bueno, no quiero extenderme más en esa problemática que acabo de mencionar, inspirado en tus palabras, inspirado en tu exposición, Giovanni. Y bueno, vamos a aprovechar entonces también la participación de nuestra gran invitada, que saludo, la doctora Marta Chivetis. La pandemia de trauma nos sigue agobiando y esto en países latinoamericanos, también en países de gran envergadura, pero es una situación actual que ya viene de años y que en la cual luchamos día a día para mejorar eso. Y aún todavía nos quedamos insatisfechos. Marta, ¿qué opinas? Muchas gracias otra vez, doctor, por permitirme compartir con ustedes algunos cuantos conceptos y pensamientos. Giovanni, gracias por la gran explicación y docencia de estos casos que tú estás presentando. Y creo que voy a tratar de sacar o de rescatar las cosas buenas que de las decisiones que tú tomaste con los pocos recursos. Haciendo un poquitico para que puedan entenderme un poquito mejor de cómo yo pienso. Yo vivo en un país bien chiquitito, solo somos 4 millones de habitantes en todo el país, en una superficie que probablemente es como más o menos el tamaño de Lima solamente. Entonces, se supone que porque somos pequeñitos deberíamos tener un sistema de trauma muchísimo más organizado y en teoría debería ser fácil, pero no es la realidad. Tenemos áreas de difícil acceso, tenemos áreas en donde no hay los recursos necesarios para poder atender pacientes como de esta gravedad y hay sitios a donde llegan esos pacientes que la persona responsable no se siente a gusto de estar resolviendo los problemas inmediatos, que es la diferencia que lo que ha hecho Giovanni estando en hospitales rurales atendiendo a estos pacientes. Entonces, creo que es una de las cosas que hay que rescatar y hay que saber, por ejemplo, la extremidad del primer paciente que tú recibiste. Si tú no tomas la decisión de hacer la hemostasia, parar el sangrado y lavar ese paciente para luego ser referido a un centro donde se pueda dar el tratamiento adecuado de fractura expuesta o de manejo de los tejidos blandos. Ese paciente, si dejamos que con ese torniquete se pase más de 6 horas, va a perder la extremidad. Entonces, eh, es una intervención, entre comillas, relativamente sencilla, entre comillas digo, porque lo que tú hiciste fue revisar la hemostasia, verificar que no hubiera un vaso mayor sangrando, hacer la limpieza, la ligadura, darle algún antibiótico que haya disponible y posteriormente referir al paciente. Ni siquiera tenías que tomar la decisión de hacer la
aproximar por planos, simplemente detener el sangrado, era lo que teníamos que hacer ahí y lavar esa extremidad. Pero esa intervención tuya le da la oportunidad a ese paciente de que pueda recibir una atención posterior más especializada que le ha permitido conservar su extremidad. Y si fuese mi extremidad o la de un familiar, yo quisiera que el cirujano que lo atiende de primero tome la decisión que tú tomaste para poder salvar esa extremidad. Y la función después la podemos hacer, verificar eso. Fisioterapia tiene ahorita mismo muchísimas cosas que pueden ayudarnos a mejorar, pero sí mantienes la función de esa persona, que estas son cosas sociales que probablemente mucha gente no toma en cuenta, pero estoy seguro que esa es la única persona de la familia que trabaja, es la única persona que lleva sustento económico a esa casa. Así que tú permitiéndole conservar sus dos piernas, le ayudas a que conserve su trabajo y mantienes a una familia entera, que es, no sé cuántos hijos tendrá, cuántas personas tiene pero son cosas que en el momento en que estamos atendiendo a los pacientes tenemos que tomar en cuenta. Porque como dijiste, la situación del trauma es usualmente a personas jóvenes que son funcionales normalmente y que son varones. Y por tradición son los que llevan el sustento a los hogares. Así que realmente eso es parte de la internalización de nuestro trabajo y de las repercusiones de nuestro trabajo, que ya que estamos hablando con residentes, es sumamente importante que se den cuenta de la responsabilidad que conlleva tomar una decisión como en este caso. En el segundo caso, Giovanni, eh, otra vez, entiendo que ya estabas en un hospital que sí es un hospital de referencia y que te llaman porque están teniendo dudas de la situación neuroquirúrgica del paciente. Pero en trauma, en multitrauma, politraumatismo, como quieran llamarle, después de un accidente de alta energía, nuestro principal trabajo cuando recibimos a estos pacientes es descartar los sitios de sangrado. Entonces, ese paciente, a pesar de que tiene un Glasgow disminuido, una escala de Glasgow que nos da la impresión de que pudiera tener un trauma craneoencefálico, lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en el tórax, el abdomen, la pelvis y las extremidades. Porque si esa persona normalmente que tiene un multitrauma, el cerebro no es la causa del shock. Es muy, pero muy poco probable que la lesión que tenga dentro del cerebro sea la causa que está ocasionando el shock. Entonces, nosotros primero tenemos que asegurarnos que el paciente no tiene un hemotórax, no tiene un neumotórax, no tiene un taponamiento cardíaco, que está respirando bien y que no tiene una lesión en el abdomen que necesita un tratamiento quirúrgico o una fractura de pelvis que con una maniobra sencilla, que es colocar un cinturón, una sábana o una hamaca para disminuir el tamaño de la fractura, es salvadora y nos da tiempo para entonces referirlos sin que llegue en shock. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Una vez que el paciente ya ha pasado 2 horas sangrando o 3 horas sangrando, es muchísimo más costoso, requiere de muchísimo más eh, hemoderivados, de mayor tiempo de recuperación, de mayor gasto por un sangrado que probablemente pudo haber sido detenido, aunque no se haya resuelto del todo la lesión en el primer hospital, pero ese sangrado pudo haber sido detenido por un cirujano en la primera atención, con una cirugía de control de daño, con un empacamiento, con una ligadura de los vasos que estaban sangrando, y no llegamos a un punto en donde un paciente está con una acidosis, con un sangrado masivo, eh, con todo este requerimiento de
de cirugías, de equipo, de personal que puede ser detenido antes. Entonces, en este caso, primero nos enfocamos en encontrar el sitio de sangrado, de detener ese sitio de sangrado y después nos preocupamos por el cerebro. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque cada episodio de hipotensión que tenga un paciente con trauma craneoencefálico disminuye la posibilidad de que ese paciente salga con una recuperación neurológica intacta. Entonces, es importante que nuestro trabajo como cirujanos, y miren que no estoy diciendo cirujanos de trauma, como cirujanos, es que nosotros identificamos los sitios de shock y los tratamos lo antes posible. Si no podemos completar la cirugía por completo, o sea, no podemos terminar de resolver todos los problemas que tiene un paciente, entonces, después que ya hemos hecho nuestra cirugía de control de daños, que hemos detenido el sangrado, que hemos identificado los problemas del paciente, podemos entonces hacer un traslado de una forma segura. Aquí en Panamá, en el hospital en donde yo trabajo, que es el centro de referencia, hay dos hospitales que son cercanos y que nos envían los pacientes, que son normalmente heridas muy complejas porque son en áreas en donde, que se llaman áreas rojas, donde hay mucha violencia interpersonal. Hay pacientes que llegan con heridas por proyectiles de arma de fuego de cabeza, en cuello, en tórax, abdomen, un solo paciente. Entonces, lo que ya hemos logrado a través de la comunicación es que estos pacientes sean operados y sean detenidas la hemorragia en el centro a donde llegan y posteriormente, así sea con una pinza en la vena cava inferior ligada, nosotros entonces los recibimos para completar la cirugía y completar la reanimación que requieren estos pacientes. Pero el sangrado detenido o parcialmente detenido. Porque si no lo hacemos, los pacientes no van a llegar, no llegan vivos al hospital. Entonces, también nuestra responsabilidad como cirujanos no permite que un paciente que esté en estas condiciones tan en extremis no se le haga todo lo necesario para tratar de salvarle la vida. Y eso incluye el protocolo de transfusión masiva, que nosotros no tenemos política de donación, así que siempre estamos con limitación de la cantidad de sangre que tenemos para transfundir. Así que son situaciones que ponen en estrés a todo el sistema hospitalario, ¿sí? Y por eso, primero nos enfocamos en la parte torácica, en la parte abdominal, en la parte pélvica, en la detener el sangrado, si hay vascular con torniquetes o con compresión, para entonces trasladarlo de una forma más segura o tal vez con menos sangrado hacia el hospital en donde puede ser resuelto. Y de último nos encargamos de la parte cerebral. Vamos a asumir que estos glasgos disminuidos que están en 12, 13, cuando las pupilas todavía no se ponen anisocóricas, que esta disminución del glasgo es secundaria al shock. Y cuando trabajamos así, normalmente a nuestros pacientes les va mejor. Bueno, con lo de la fractura de pelvis es nuestro némesis. Todavía aquí en Panamá la mortalidad la mortalidad tardía por las fracturas de pelvis es elevada. Eh, antes, antes de que yo fuera a especializarme en trauma, los pacientes se morían desangrados en el cuarto de urgencia. ¿Sí? Hemos logrado que eso cambie y ahora las fracturas de pelvis se manejan de forma activa con el equipo multidisciplinario. Cirugía es quien se encarga del manejo y dicta hacia dónde va el paciente. Vamos con el equipo de ortopedia y con el equipo de angiografía o de radiología intervencionista en caso tal de que sea necesario. Pero las decisiones de
qué va primero, las hace el cirujano. Obviamente hacemos esto en conjunto, hablando. Tenemos un súper buen equipo, pero esto ha tomado prácticamente 12 o 13 años en hacerse realidad. Y bueno, es una muy alta mortalidad con las fracturas de pelvis y todavía sigue siendo engañoso el tratamiento de estas lesiones. Pueden venir pacientes que pierden prácticamente toda su volemia por la fractura en la pelvis. Y de los últimos casos, pues me llamó la atención de que, no, pero ya paró de sangrado. Claro, ya paró de sangrar porque no tiene más nada de dónde sangrar, ¿no? Bueno, la evisceración por suerte todavía sigue siendo una indicación absoluta de exploración. Eso todavía no ha cambiado y esperemos que no cambie. Eh, Sí, como hemos intentado poco a poco hacer un manejo menos invasivo del trauma, pues yo creo que siempre es bueno tener todas las herramientas nuevas, aprender las herramientas nuevas, como la paroscopía cuando los casos están indicados, pero un buen bisturí y una incisión suprapúbica, perdón, de sifopúbica, resuelve muchísimos problemas. Y quiero felicitarte, Giovanni, por todo el trabajo que estás haciendo en tratar de ayudar a mejorar el cuidado de trauma. No es una tarea fácil. Eh, Hemos estado haciendo esto por bastante tiempo también y finalmente después de varios años hemos logrado obtener cambios que se puedan notar, que sean palpables. Y bueno, te exhorto a que ustedes continúen también haciendo este tipo de cambios paulatinos, de conciencia, de que es una de las más democráticas patologías que pueden haber. Ujú. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Sí, o sea, y gracias por tus comentarios tan importantes para nuestro público. Realmente caes en muchas verdades. Me gustó mucho lo que es la internalización del trabajo en trauma, la humanización. No hay que perderla en el manejo de trauma de todos nuestros casos. Incluso la simultaneidad en las acciones y la concatenación del trabajo entre el cirujano y el emergencista es algo que a veces se rompe. Hemos sido testigos, Giovanni también sabe ello. Es que deberíamos todos trabajar en equipo y pensar simultáneamente qué es lo que tenemos que hacer. Y es que existe incluso un divorcio entre el emergencista y el cirujano de trauma o el cirujano general con conocimientos de trauma, en el cual algunos aplican un método además específico. O sea, viene un paciente con un trauma torácico y 2 heridas de bala en el tórax de entrada y no de salida. El paciente está chocado y lo primero que el emergencista puede pensar es, bueno, vamos a ver si realmente hay lesión o no y vamos a mandarle a una TAC torácica, ¿no? Y mientras la TAC torácica se va demorando todavía hasta que incluso está un poco más lejos del área de la emergencia, el paciente sigue saturando, está entrando en shock y bueno, ya lo que piensan es catecolaminas para elevar la presión. El cirujano de trauma piensa distinto e incluso si ya existe la mínima sospecha, pues ya tenemos que estar actuando de diferente manera. Y a eso es que nosotros tenemos un problema importante ya de inicio en el manejo. Ya arrastra el problema incluso de la distancia en las cuales en nuestros medios, en el medio urbano o urbano rural, las distancias suelen ser mucho más largas por el tráfico, incluso a veces, si no hablamos de lugares más inaccesibles, y el paciente cuando viene ya nos viene ya con alguna alteración, viene chocado. E incluso tenemos que cambiar algunos paradigmas, como por ejemplo, aún todavía seguimos teniendo la actitud de, bueno, vamos a aumentarle la presión porque la idea es llevarlo a una presión normal, por lo tanto, ¿no? Carga hídrica, no pensando en sangre, aunque las cosas ya cambiaron ahora. Esa actualización, por ejemplo, es importante en nuestros residentes también, ¿no? Que van ya formándose en ello. Y luego también en nuestros asistentes. Entonces existen paradigmas que hay que romper todavía, que hay que actualizar y que todavía nos va a seguir atando a ese pasado todavía de manejo de trauma en sus inicios.
sufrimos con esa problemática, Marta, y todavía aún tenemos esa esperanza de poder cambiar el juego. ¿Qué opinas? Mm. Porque Bueno, son bueno, realidades muy simultáneas, o Giovanni, a ver. bueno, doctor, la verdad es que sí, hay muchas situaciones que debemos resolver y sentarnos, ¿no? Entre el equipo de guardia, porque como usted dice, hay un divorcio, ¿no? De eso que Trauma Shock y cirugía están a una pared, ¿no? De nuestro hospital. A Y una pared. a pesar de eso, o sea, tenemos muchos problemas y hay muchas dudas. Lo que, por ejemplo, en estos casos que he entrado como ley de emergencia, la mayoría de ellos yo he ido a Trauma Shock, he hablado y le dije al emergenciólogo, por ejemplo, ese paciente del trauma, el politrauma, le dije, Ujú. ya, transfusión masiva, hay que hacerlo, hay que subirlo a sala. Y vi que se bajó la presión, entonces, dame bisturí, le dije, dame bisturí. Y el emergenciólogo, ¿para qué así? Vamos a abrirlo, vamos a hacer una toracotomía. ¿Qué hizo el pata? Agarró a la enfermera, le empujó y le dijo, vamos para la sala. Y lo llevó a sala porque obviamente toracotomía de emergencia de resucitación Ujú. poquísimas, ¿no? Casi Ujú. en nuestra cultura pocas. Y bueno, pues así al toque agilicé a todos, un poco de temor y lo llevé a sala y en sala pues sí pudimos operarlo. Pero hay situaciones que de verdad, por ejemplo, el otro paciente, la fractura de pelvis, nos Ujú. sentamos todos con la neurocirujana, cirujano, emergenciólogo, jefe de guardia y dijimos, mira, no hay esto, no hay el otro, entonces ¿qué hacemos? Sala. Sala, acta médica, porque no tenemos familiares. Lamentablemente, sin familiares a veces nos limita, pero por ley, si la firman dos cirujanos, dos médicos, y dan pase a sala, asumen la responsabilidad. Entonces, son cosas que todavía en nuestro medio, no sé cómo sea toda en su país, pero son cosas que debemos protocolizar y obviamente ante situaciones de emergencia como las que les he presentado, no necesitamos hasta el consentimiento de los familiares o del paciente porque es una situación de emergencia y debemos asumir nosotros como personal de guardia. Así que bueno, no sé si usted, doctora, quisiera hacer un comentario tal vez. Acá la ley nos manda, nos protege y nos manda. Un comentario de mi parte. Ah, Claro, a claro. ver, José, terminamos con si Marta estabas Sí, para cerrar la idea, sí, por favor, gracias. perdón, acá la ley nos manda y nos protege para el criterio médico priva en situaciones de emergencia. Así que si usted considera que el paciente, que lo que usted va a hacer va a salvarle la vida al paciente y lo escribe, solo, no, ni siquiera tiene que ser antes del quirófano. Puede No, ser incluso después del acto quirúrgico, usted escribe que lo llevó a claro, quirófano por tal motivo, eso es suficiente para protegerse. así es. José, José Lavado es residente y jefe residente de nuestro servicio de cirugía general de nuestro gran hospital Lima Vitarte. José, gracias por participar. ¿Tenías una pregunta? José, bueno, está pensando en su pregunta y yo más bien haría una reflexión, Giovanni, también a Sí. Marta. Es que nuestro equipo multidisciplinario, que es también uno de los requisitos tan importantes para nuestro manejo en trauma, podemos de repente tener algunas realidades en el interior del país en el cual no contamos con un neurocirujano en la noche o de repente con un cirujano de toras en la noche. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué sacar de nosotros de lo mejor que podemos tener si somos cirujanos generales? ¿O qué requisitos tenemos que tener? Porque existe ese temor y justo los traumas nos vienen en las madrugadas, ¿no? Las bendiciones que tenemos en algunos hospitales como el que estamos, Giovanni, pues tenemos a la mano. Pero, ¿cómo enfrentar esas realidades en las cuales no tenemos ese ideal de equipo multidisciplinario? Si el paciente, obviamente, politrauma tiene muchas cosas. Yo en el Hipólito no era residente de cirugía general y el cirujano general no teníamos trauma shock en ese momento, así que nosotros hacíamos flebotomía,
hacíamos muchas cosas de drenaje torácico, si no había el cirujano de tórax, o sea, teníamos que tener conocimiento y acción sobre esa misma, ¿no? No podíamos dejar de actuar si solamente no teníamos un especialista, así que asumíamos ello y lo teníamos que hacer. Pero la televisión nos sirvió mucho, por ejemplo, ¿no? El conocimiento de ello. A ver, Marta, ¿qué en esas realidades qué hacer? ¿Qué nos recomiendas, Marta? Bueno, con la parte de neurocirugía, afortunadamente, los casos que requieren de un tratamiento específico quirúrgico por neurocirugía son los menos, ¿sí? Entonces, normalmente lo que yo trato de hacer mucho énfasis es que primero descartemos los sitios de sangrado, detengamos la hemorragia y después hacemos nuestra referencia hacia el sitio donde sí haya una tomografía cerebral, un neurocirujano, pero con un paciente con el sangrado controlado, no en shock. A eso es lo que, Ujú. eso es lo que estoy tratando de que el mensaje, que sea el mensaje. Eh, la, la Panamericana de Trauma tiene un curso específico para tratamiento neuroquirúrgico en sitios en donde, que son muy apartados, en donde no tienes neurocirujanos, en donde te enseñan a identificar qué paciente sí necesita una evacuación específica y te enseñan a hacer la evacuación de los hematomas eh, con pocos recursos, con cosas muy básicas. Yo afortunadamente no me he visto nunca en la situación de tener que hacer una craniectomía o craniotomía. No he entrado con ningún neurocirujano tampoco para querer aprender, pero creo que eso lo digo desde mi punto de vista de privilegio de estar trabajando siempre en un sitio donde sí tengo, ¿sí? Entonces, pero, pero como que sí quiero hacer como que énfasis en que en estos pacientes que son de politrauma, eh, y que nosotros, que lleguen en shock, por ejemplo, teniendo al neurocirujano allí, teniendo la tomografía cerebral allí, nosotros primero vamos a sala de operación, nosotros primero controlamos sangrado y está hemodinámicamente normal, entonces lo llevamos a tomografía cerebral si lo amerita y entonces se hace la consulta de neurocirugía. Nosotros no partimos por primero ver el cerebro y luego ver el resto. Nosotros vemos el resto, detenemos el resto y entonces después pedimos la consulta para neurocirugía. Ese es Muy el bien, protocolo que nosotros tenemos en... excelente. José, ahora sí, deseas participar. Buenas noches. Buenas noches, doctor Medrano, doctor Giovanni, doctores, invitados, buenas noches. Doctor Giovanni, muchas gracias por la presentación, esto muy enriquecedora. Sí, pues justamente viendo los casitos que ha presentado, los he pasado por en algún momento, por tanto en visita o también quizás en sala. Sí, pues, más o menos veo que el panorama pues se va a dos grandes grupos, ¿no? El hospital que tiene los recursos, el personal y el hospital pues que no lo tiene, ¿no? ¿Qué hacer en ambos casos, ¿no? Entonces, y qué tan capacitados estamos, ¿no? Entonces la situación ahí como que me pone a reflexionar bastante, ¿no? El día de hoy estoy como residente en un hospital de alta complejidad. El día de mañana quizás estoy yo en Cañete o quizás también estoy en algún alejado, en algún lugar alejado, ¿no? Que no tengo más que quizás apoyo de un ginecólogo y nada más, ¿no? Entonces, las experiencias que nos ha contado ahorita el doctor, pues quizás es algo que nos va a pasar en algún momento, o si ya nos ha pasado a la mayoría, y pues nos sirve de experiencia de todas maneras, ¿no? Bueno, nada, o sea, fortalecer el tema de nuestro abordaje inicial del paciente politraumatizado. Esperemos que pues, no sé si en algún momento ya habrá alguna fecha establecida de algún curso de ATLS acá en Perú, en Lima, y para seguir capacitándonos, ¿no? Y estar preparados porque el trauma llega en cualquier momento, ¿no? Bueno, eso por el momento. Muchísimas gracias. Gracias, José. Gracias por tus comentarios. Como residente a meses ya de culminar, como podemos decir, 3 años pasan muy rápido y pueden ser incluso hasta pocos y necesitaríamos más años
porque la experiencia es algo que se va obteniendo en el día a día y nuestros residentes salen incluso un poco insatisfechos, porque esos casos probablemente también les lleguen con más prevalencia afuera, cuando ya estén como asistentes o cirujanos generales, y tienen que afrontarlo de alguna manera, ¿no? Pero ya les incentivamos desde residentado de lo que tienen que hacer y por qué caminos seguir. Yo, José, por ejemplo, le podría decir que tiene que tener importante cuatro cosas importantes: el orden en sus decisiones, la organización de los métodos que va a aplicar en el trauma, una alta sospecha y además la premura en sus acciones. Que son cuatro, creo que, valiosos puntos que podría yo aportar y que pilares importantes a tener en cuenta cuando tengamos que estar frente a un trauma de esas que nos dice José son impredecibles en su llegada y que nos somete a un estrés matutino muchas veces, ¿no? O nocturno. Giovanni, ¿algún comentario más? Sí, doctor, bueno, para mencionarle, y bueno, yo agradezco, yo hice la especialidad en el Hospital José Casimiro Ulloa. Nosotros en el primer año, pues el residente topiqueaba todo el día y entraba en las cirugías que no era del agrado de los R's mayores, ¿no? ¿Cuáles eran esas? Ginecología, neurocirugía y cirugía de tórax. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, decían, no, yo ya no voy a ver estas situaciones. Y yo de verdad, o sea, agradezco esa situación porque me he amanecido varias veces haciendo craniotomías, evacuatorias, he entrado a cirugía de todas ginecológicas y de verdad es cierto que ya todos los años que han pasado, pues no tengo la misma capacidad tal vez de hacerla, pero ante una situación de emergencia creo que podría hacerlo. Justo hace una sesión, hace 2 meses, que no me equivoco, tuvimos un trauma, una exposición de trauma torácico en la Sociedad Panamericana y nos comentaban lo que José estaba preguntando, ¿no? Si hay un paciente con un hemotórax masivo, no tenemos un cirujano de tórax, pues mándate, entra, puede ser como la arteria mamaria, ¿no? O sea, puedes ligarlo y solucionas esto. Y si es que no es a ese nivel, pues con una mayo puedes pasar de un hemitórax al otro. O sea, no hay dificultad para poder pasar de cavidad. Y yo la verdad, o sea, un poco de temor porque yo no lo he hecho, pero si es que hay la posibilidad, o sea, si es que me toca y obviamente lo voy a hacer porque gracias a esas sesiones pues uno aprende. También justo he visto, hay una serie en Netflix que se llama Código Trauma, es sobre un cirujano de trauma que quiere revolucionar el sistema de salud en Corea del Sur, si es que no me equivoco, y pues él llega al hospital, ve que hay un trauma pericárdico, y ¿quién está de guardia? Pues un cirujano coloproctólogo. Y dijo, ¿cómo en emergencia puede estar un cirujano coloproctólogo? O sea, es algo que en nosotros que, o sea, ya tenemos un poco más de, no, o sea, estamos en el ámbito, pues no hay cabida, pero eso sucede. Yo he trabajado en el Hospital Revaliati, en el Hospital Revaliati, pues hay cirujanos de digestivo bajo, páncreas, digestivo alto, que hacen guardia. No hay ningún cirujano de trauma, no hay ningún cirujano emergenciólogo. Es cierto que los colegas saben manejar todas estas cosas, pero no es lo ideal, ¿no? Y hay a veces algunas situaciones que en verdad, o sea, sí les va a dificultar el manejo, ¿no? Por eso es que a los residentes, ¿no? Yo le dije justo al doctor Rubén, ¿no? El R2, que mira, tú que estás acá, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pasando visita? ¿Por qué no vas a ayudar a cirugía de tórax? ¿Por qué no vas a neurocirugía? O sea, aprende a cerrar un tórax, ¿no? Aprende a cerrar un cráneo, ¿no? O sea, son situaciones que ellos deben aprender porque nosotros somos cirujanos generales, no somos cirujanos de abdomen, ¿no? Porque obviamente tenemos que resolver todo y en nuestros hospitales vamos a resolver todo y a veces vamos a estar solos y por eso es que tenemos que capacitarnos para poder solucionar estas situaciones. Ujú, claro, y buena reflexión, porque sí, exactamente, no somos cirujanos abdominales y tenemos que conocer, de hecho, todo lo que se pueda. La cirugía general nació así, conociendo todo,
realizando muchos procedimientos que ahora se han subespecializado, pero ese es el nuevo escenario que tenemos y no debemos dejar como nacimos en la cirugía general. Bueno, más bien ya para terminar en esos minutos, no sé, algún comentario, preguntas de nuestro público. Sé que hay residentes, algunos asistentes incluso, y nos gustaría también escuchar algunos de sus comentarios. Eh, la, la, la realidad sí, pues nos muestra muchos escenarios, tenemos que estar preparados para cada uno de ellos. Un último Eh, comentario. sí, último comentario, José. Disculpen, disculpen que sea tan molestoso. Doc, No, mire, una consulta. Quería saber, más o menos, tenemos sus especialidades ya descritas en cirugía general, ¿no? Coloproctólogo, cirujano oncólogo, etc. En algún momento en la historia de acá, yo sé que en otros países sí está formalizado, ¿no? No sé, doctor Giovanni, usted que está bien metido en esto, ¿se ha planteado quizás la posibilidad de ya abrir una subespecialidad en cirugía de trauma acá en nuestro país? Bueno, la verdad que sí se ha planteado y querían hacerlo en el Hospital Casimiro Ulloa, pero cirujano de trauma acá en el país no tenemos. O sea, el doctor Newman es el único cirujano de trauma que yo conozco acá en el país. Otros han hecho rotaciones, sí, en Cali, ¿no? En otro centro de trauma, pero no así como subespecialistas. Creo que el doctor Newman es el único del país. perfecto. Marta, tus comentarios finales. Sí, en cuanto a la subespecialización en cirugía de trauma, nosotros recién estamos haciendo el programa para iniciar formalmente la subespecialización para cirugía de trauma en el Hospital Santo Tomás. Eh, Estamos pensando en que sea eh, una carrera de 2 años adicionales a los 5 que toma ser cirujano general. Así que ahí tendríamos que ver si hay candidatos lo suficientemente resistentes para tolerar ese Sí. entrenamiento. Eh, y bueno, creo que es sumamente importante que esa idea de que el cirujano general número 1 es el capitán del equipo de trauma. Número 2, no solamente nos limitamos a conocer y a tratar las patologías del abdomen. Y número 3, la parte del liderazgo que está haciendo el doctor Medrano ahorita mismo y el doctor Giovanni Valdivia de estar procurando tener una educación continua para los residentes y para todos los que vienen creciendo, incluso a los otros miembros del equipo. Es sumamente importante que todos hablemos el mismo idioma. Con las personas que nos están ayudando, tanto cuando recibimos a los pacientes en urgencia, como en el quirófano, como en las salas. eh, es sumamente importante que todos podamos hablar el mismo idioma y que podamos entendernos eh, en el manejo de esta patología que no es simple, pero normalmente tiene soluciones fáciles para los problemas grandes. Solamente hay que tener una forma organizada para llevarla a cabo, un pensamiento organizado por pasos para llevar a cabo el tratamiento de los pacientes. Y como ya les dije, quiero hacer énfasis, no tenemos que hacer una cirugía perfecta, solo tenemos que detener el sangrado y detener las causas de shock del paciente. Y se vale pedir ayuda, ya sea a otro hospital o a otro colega o a alguien que sepa un poco más que nosotros. eh, Incluso estamos con esta tecnología que nos permite estar hablando y conversando ahorita mismo. Me ha tocado en más de una ocasión llamar a mis profesores y preguntarles qué puedo hacer, cuál es la mejor solución para este caso. Y lo he hecho. O sea, normalmente las personas que están manejándose en trauma eh, han tenido tantas experiencias que son sumamente accesibles para poder ayudar a otras personas cuando tienen problemas. Y queda a su orden si lo necesitan. Gracias, muchas gracias, Marta, por haber estado con nosotros en
esta reunión online, Café y Trauma, eh, y que hemos tratado y venimos tratando ya con cierta regularidad temas muy importantes relacionados al trauma. Nos apasiona el trauma, somos unos fanáticos en el trauma, siempre vamos a estar tratando esos temas. La educación en trauma es importante para nosotros y primordial, sobre todo en nuestros residentes y cirujanos jóvenes. Y así como Giovanni hacemos y vamos destilando todo ese trabajo arduo que nos lleva a sacrificio, pero que gozamos con enseñar y además disfrutamos de tener profesores muy importantes, muy de categoría, y Marta, eres una de ellas. Nuestras felicitaciones nuevamente. Yo estuve en el Congreso acá en Lima, en el que pudimos conocer cuando ya fuiste elegida como presidenta de la Sociedad Panamericana de Trauma, a la que pertenecemos también. Y bueno, y para nosotros esta noche ha sido un gran honor tenerte. Giovanni, igualmente, compañero mío, amigo mío, para nosotros ha sido también un honor tenerte esta noche. Una exposición que cuando me mencionaste me hizo recordar aquella mañana en el Congreso allá en el Hotel Sheraton cuando presentaste y yo pude conocerte porque te presentaste a mí y bueno, nos conocimos recién y dije, bueno, tiene pasta de trauma, le gusta el trauma y bueno, hay que darle una oportunidad. Y fue desde ahí que, bueno, empezamos una amistad muy importante. Te agradezco, más bien, siempre, y haber tratado este tema que nos ha apasionado a todos. Doctor, muchas gracias y en verdad, y como dijo la doctora Marta, estamos acá para ayudarlos. Es cierto que yo no tengo tanta experiencia como nuestra maestra, nuestra presidenta, y bueno, aprovechen que la doctora se está dando la carta libre para llamarle en cualquier situación. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, doctor, y en verdad esperemos seguir apoyando a su programa que en verdad estamos para ayudar a los cirujanos jóvenes y a los residentes que quieran aprender y afrontar estas situaciones, ¿no? Bien, muchas gracias nuevamente a todos, Marta, Giovanni, muchas gracias a nuestro público que nos ha estado siguiendo en esta hora y 20 minutos. Seguimos recibiendo agradecimientos y felicitaciones. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta, hasta pronto. Buenas noches. Buenas Bueno. noches.